Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a Periodismo y Sociedad. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Hoy día 14 de julio del año 2021. Buenos días, Licho. Se nos ha frizado temprano la imagen de Andrés Matos. Mientras tanto, vamos a informarles a ustedes, como usualmente hacemos, de los principales titulares que han producido las noticias más importantes en las últimas horas. El presidente Abinader dice que hoy miércoles se darán las necesarias y buenas noticias a los trabajadores dominicanos. Eso se oye bien. 18 meses de prisión preventiva a Jean Alain Rodríguez y otros implicados en el caso Medusa. La jueza que está atendiendo este caso dice que los cargos contra el ex procurador son graves y él, el ex procurador, representa peligro de fuga. Envío de ex procurador a prisión es visto como populismo por el Partido de la Liberación Dominicana. Abogados lo creen histórico. La página en blanco de Balaguer, una hoja que hace mucho, pero mucho ruido. La República Dominicana abre el comercio con Haití atendiendo razones humanitarias. Importante esa decisión. El gobierno dará hoy buenas noticias sobre los salarios en la República Dominicana. El jefe del ejército dice que la frontera está controlada. Es una información que tranquiliza, que siga controlada la frontera nuestra con Haití. Macarrulla agradece las muestras de respeto y admiración que ha recibido. Responsables de la seguridad presidencial en Haití no se presentan a declarar. Parece insólito, ¿verdad? A 32 enajenados les faltan alimentos, ropas, utensilios y atenciones en Hogar de Higüey. Hay que prestarle atención a las autoridades a esa terrible y triste situación. Buhoneros piden conocer proyecto de la Duarte con París. Se entendía que ellos lo conocían. ¿Qué está pasando ahí? La Armada continúa la búsqueda de un supuesto naufragio entre San Pedro de Macorís y La Romana. Fausto Mata, destacado humorista dominicano, revela resultados sobre su salud. Dice que su mayor problema es la depresión. Esta noticia no es agradable. Esperemos que Fausto Mata se recupere. Obispos de Cuba, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Hay un muerto en las protestas antigubernamentales en Cuba, pero también hay mucha falta de información sobre qué exactamente sucede en Cuba. Jenny Berenice Reynoso dice en los próximos días procesarán a más personas involucrados en el caso Medusa. Estudiantes no serán obligados a vacunarse para asistir a clases presenciales. Estados Unidos pide a los cubanos y haitianos que no traten de entrar al país por mar. Y finalmente el gobierno haitiano planea realizar elecciones este año pese a la crisis. Eso está por verse, porque las condiciones existentes en ese país no son nada adecuadas para poder lograr ese objetivo, no solamente el 26 de septiembre, sino este año, como lo indica nuestro último titular. Bienvenido nueva vez, señor Matos. Bueno, bienvenido, buenos días, Gregory. No sé, esta multiplicidad de tecnología nos ayuda a tener estas cosas. Buenos días, bienvenido. Ya oí que leías los titulares. Siempre le vamos a dar las gracias a Dios que nos permite estar aquí por esta red, estos medios, tanto tradicionales como electrónicos, como cibernéticos, que nos llevan a todo el mundo. Mira, Gregory, creo que el cambio está llegando. Yo creo que este está cerca. Yo me puse anoche a evaluar, como a la una, anoche, no, esta madrugada. Bueno, 18 meses para un procurador general de la República.
que apenas hace 10 meses dejó el cargo. Un jefe de la seguridad, el presidente de la República, apenas a 5 meses, 6 de dejar el cargo, con prisión general activo. Un hermano o hermanos del presidente que hace 10 meses dejó el cargo. Y con ello toda una madeja, un conglomerado de coaligados en los expedientes de supuesta corrupción que le endilga el Ministerio Público. Independientemente de que sea verdad o no lo sea, independientemente de que haya mucha verdad y mucha mentira, te indica que algo de verdad está siendo diferente en el manejo del Estado dominicano. Que tú tengas varios diputados apresados por sus vínculos supuestos con delitos, inclusive delitos internacionales, te da a ti una señal de que todavía, en el caso personal mío, todavía hay mucha esperanza, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer y que ha valido la pena esta lucha por adecentar, por la higienización del manejo de los recursos públicos, por la ética pública, y que nunca ha sido en vano esa lucha. Yo no me siento bien porque yo no quiero que haya un solo preso por robo, pero no quiero que no haya presos por robo porque yo no quiero que nadie robe, yo no quiero que nadie se manche, pero si alguien lo hace, evidentemente que me gustaría, siempre anhelo, que la ley le alcance, no importa el poder. Y como aquí yo escucho a mucha gente decir que esto es un circo, porque la persecución hacia el que ha tenido poder o hacia el que tiene poder, casi nunca se cree que eso puede llegar a ser realidad. Pero cuando yo oí anoche que a un ex procurador que hace 10 meses él estaba metiendo preso a todo el que él creía que violaba la ley, que hoy él sea un preso y sobre todo con un expediente como el que se le ha endilgado, es sumamente alentador. No te digo que triste, solo triste, no. Dice algo que no debe pasar, pero es que tú no puedes tolerar que alguien pudiera hacerlo, ni de este gobierno, ni del pasado, ni del que venga, pueda usar el poder para malversar tu destino, para tronchar en la buena marcha de tu destino. El que se roba los cuartos del Estado, troncha el destino de una nación, lacera el desarrollo de esa nación, provoca la pobreza de esa nación, provoca la insalubridad, la muerte, la falta de salud, la falta de educación, la falta de un transporte adecuado, la falta de una seguridad ciudadana adecuada, porque tú te robas el dinero que debe ser destinado para ahí. Y si no tú lo propicias. Y lo que ha estado pasando, para mí, yo no quería que pasara, porque yo no quería que nadie hiciera, repito, lo que se le endilga a ese grupo, que ya va cerca de 100, tú lo ves así, pero va cerca de 100 de los vinculados. Este caso de Medusa tiene más de 20 personas vinculadas y van a venir más. Y el caso de Caracol, y el caso de, ¿cómo se llama el otro? El de Operación Antipulpo, Coral. El Pulpo, el Coral. O sea, van más de 100 gente de mucho poder, de mucha fortuna,
económica, porque si tú quieres decir que tiene fortuna, la fortuna es una dicha, es una bendición, mucha riqueza económica. Según el Ministerio Público, extraída de parte de lo que el pueblo necesitaba y necesita para educación. Yo creo que hay que ponerle un ojo abierto a eso. Y no dejarte llevar, porque antes de que un político que están persiguiendo políticamente, los militares, un procurador, y repito, diputados hasta del poder, que lo bueno de esto es que hay gente del poder, que hay gente del actual gobierno, que hay gente que no está solo desde la oposición, que hay gente que está siendo saneada por su conducta anterior. Yo lo veo bien, me siento alegre por un lado, porque estaba pasando. Mi lucha ha sido por la no impunidad, mi lucha ha sido por la justicia y la de millones de dominicanos. Aquí salió a marchar mucha gente en la Marcha Verde. Y qué bueno que un presidente como Luis Abinader se haya montado en esa Marcha Verde y asumió el discurso de esa Marcha Verde. Y dijo, yo quiero justicia independiente, que no haya impunidad, que es lo que está pasando ahora. Ojalá que esto se profundice. Y ojalá que no se contamine con nada que no tenga que ver con que sea la sanción a el crimen organizado. Estas medidas de coerción que se aplicaron ayer contra los implicados en el caso Medusa pueden ser y serán revisadas dentro de 3 meses. Eso cae, estamos a 14 de julio. En octubre, estas medidas de coerción se revisarán. ¿Qué sucede con la revisión de una medida de coerción? Pues tanto la parte demandada, la parte imputada, presenta justificaciones para solicitud de variación y por supuesto el Ministerio Público normalmente persiste en su intento de que se mantengan las medidas previamente establecidas. En algunas ocasiones, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la hermana del expresidente de la República, Danilo Medina, recientemente, hace unos días, le fue variada su medida de coerción, una ligera variación, con posibilidad de moverse de su prisión domiciliaria alrededor, se puede decir, de su vivienda en unas 2 ocasiones a la semana, con unos 500 metros como límite de distanciamiento. Por razones de salud, en algunas ocasiones las medidas de coerción son modificadas y también, como inicialmente mencioné, en el aspecto meramente legal, los tecnicismos legales. Se traza con esta medida de coerción del día de ayer, tratándose de quien es la figura principal afectada, un hito en la historia jurídica nacional y por qué no mencionarlo también en el aspecto político de la intención de perseguir posibles actos de corrupción. Por supuesto, el pueblo dominicano le da seguimiento a este caso porque verdaderamente estamos en presencia de una innovación en nuestro quehacer y nuestro día a día como sociedad, porque usualmente no ha sido esta la práctica de que uno haya podido ver que personas encumbradas de renombre, políticos, pues estén rindiendo cuentas ante la justicia. Ojalá que el debido proceso, una frase que hemos aprendido a manejar, a conocer, sea cumplido en todo momento, porque lo que se busca es que haya justicia justa, y justicia justa significa recibir sanción a lo que se ha hecho de manera incorrecta, pero también estar preservado para que los derechos de cada individuo no sean violentados. Por otra parte, Ángel tiene una imagen en video de algo fabuloso que ocurrió anoche en San Francisco de Macorís. Ángel,
vámonos con el teteo de San Francisco de Macorís. Las imágenes que vamos a ver son sinónimo de falta de respeto a la autoridad. Son sinónimo de que hay desenfreno en mucha gente de nuestros pueblos. Es sinónimo de que nosotros no sabemos en ocasiones respetar la línea de lo que me corresponde y la línea del respeto que yo debo a las normas establecidas en la sociedad. ¿Cómo es posible que en este caso un famoso disc jockey de San Francisco de Macorís pues decida armar, y lo logró de manera exitosa lamentablemente, un desfile con centenares de motores, patanas, carros y todo lo que se mueva durante la noche para realizar un teteo y decir que hay ahora libertad de movimiento, de movilización? Es la muestra más grande de irracionalidad que uno pueda ver. Es la muestra de un desenfreno irrespetuoso. Y qué pena que ha sucedido esto. No sé, porque no tengo información aún, cuál va a ser el resultado de algún tipo de, de corrección a los organizadores de este evento que verdaderamente atenta contra la salud de toda una comunidad. ¿Y por qué no extenderlo? Atenta a la salud de cualquier persona en cualquier lugar del país. Porque esos miles de personas que anoche se reunieron en San Francisco de Macorís pueden contagiar o pueden trasladarse a cualquier punto y empezar una ola de contagios a través de ellos, que son vectores ahora. Es una afrenta a la autoridad. Particularmente soy partidario de que haya sanciones claras, evidentes, y que esto no se pase por alto, porque esto es un irrespeto a la autoridad para hacer un show, pero también viene el irrespeto a la autoridad para delinquir. Entonces, qué mal lo hicieron esos centenares de franco-macorizanos que participaron en ese nefasto evento. Siempre hay gente que le va a tener desobediencia a la ley. Y como estábamos diciendo ahorita sobre la impunidad, siempre estará en el deber de las autoridades evitar que se burlen de ella, porque es que se están burlando de la autoridad. Es que le está diciendo, usted no sirve para nada. Usted lo que está es echando. Usted lo que no está es cumpliendo con su deber. Todas esas cosas son de burla y de complicidad. Complicidad consciente o inconsciente, premeditada o no. Pero eso es complicidad. Eso es No importante. sé cuál sería la participación de conocimiento previo o del comandante o del fiscal o de quien haya que pedirle permiso allá en San Francisco, pero entiendo que ellos no sabían que eso iba a suceder. De igual forma, si no lo sabían, ¿Quién, Gregor? el comandante, por ejemplo, de allá de San Francisco de Macorís, de la policía, si no lo Gregory. sabían, sus Gregory. esquemas de prevención están muy flojos, porque Gregorio, es algo así, no se prepara en 20 minutos. Gregorio, la policía, la autoridad en cualquier ciudad y más que todo a nivel nacional, pero está segmentada por los territorios pequeños. La autoridad tiene una vigilancia, una supervisión en pequeños territorios, localidades. Tú no me vas a decir a mí que en una manzana, que en un barrio, la policía no sepa lo que está pasando. Pues bueno, Eso no es un ya problema. sabemos por dónde hay que empezar. La policía descubre aquí todo lo que quiere. Y siempre yo he creído eso. La policía tiene oído en todas las calles, en todas las casas. Cuando la policía quiere descubrir algo, cualquier vecino tiene una razón para decirse. Lo que pasa es que si la policía es cómplice, hasta el vecino tiene miedo de decirse. Ah. ¿Tú me entiendes? Yo estoy hablando de la complicidad.
La autoridad sabe todo, lo que pasa es que no quieren actuar. Eso es así. Bueno, pues a las autoridades, si ese es el caso, también le corresponde lo de ellos. Tan sencillo como eso. Bueno, Supongo que nuestro invitado ha de estar llamando, si no es que ha llamado, pero queremos decirle que Andrés Terrero va a estar con nosotros hoy día y pienso que es pertinente hacer una pausa para darle la bienvenida como se merece el señor Terrero. para adelante, vamos a esa pausa. Bien, vamos a compartir lo que resta del programa con Andrés Terrero, una persona versada de temas que nos atañen, y quisiéramos darte la bienvenida, Andrés, aquí a Periodismo y Sociedad y plantearte este panorama tan sui generis en estos momentos. ¿Cómo lo evalúas? Bien, buenos días Andrés Matos y buenos días Gregory Cremares y a todos los televidentes que están conectados. Gracias. Bueno, miren. La Cámara de Cuentas. Gracias, Licho. Señores, miren, hemos hablado, yo creo que de este tema en varios programas, inclusive estábamos en el medio metido en la pandemia. La situación bastante que es muy difícil para la República Dominicana y para todos los países. Nosotros tenemos un problema de todavía inercia en el área productiva, y es lógico porque la pandemia todavía nos está afectando y todavía no se sabe hasta qué punto seguirá afectando. El gobierno ha hecho sus esfuerzos, consiguió la vacuna que estaba disponible, la que estaba, la aplicaron, decidieron que había que dar una tercera dosis. Es importante que la gente asuma esa tercera dosis para tratar de ver cómo mitigamos el impacto, pero mucha gente no acoge eso, y de hecho ustedes hacían un comentario con relación a lo que pasó en San Francisco de Macorís, que es un ejemplo bastante evidente de lo que es faltar respeto a la autoridad, y evidentemente que eso de una forma u otra hay que controlarlo. Pero el gobierno tiene temas que hacer, tiene compromisos, un presupuesto que hizo originalmente y modificó después para el año 2021, que es muy complicado. Complicado porque aunque el Banco Central, es bueno decirlo, indica que tendremos un buen crecimiento y que terminaremos relativamente bien con relación a otros países, las recaudaciones no van a ser igual, y los sectores económicos que impactan fuera del turismo, que aparentemente ha ido mejorando significativamente con relación al año anterior, y todo lo que el año anterior, todo va a ser significativamente porque el 2020 fue un año perdido. Entonces, lógicamente que cualquier crecimiento va a ser importante. Pero el gobierno tiene que enfocarse también en captar más recursos. O sea, los recaudadores tendrán que tener una tarea bastante titánica, la Dirección General de Impuestos y de Aduana, porque hay muchos evasores. Y tú dirías, bueno, pero los evasores, la elusión y diríamos que la morosidad en los pagos, hay que atacarlo. Aunque la gente pueda decir, bueno, yo no estoy produciendo, hay que atacarlo. El gobierno tiene que buscar ingresos y no es necesariamente de préstamos. Ya vemos que el costo de la deuda es bastante grande, bastante alto. Los préstamos internacionales han crecido significativamente y es lógico, y no es República Dominicana, pero tendrá el gobierno que buscar otras alternativas, renegociando deuda para extender mucho más el periodo de pago y bajar el costo de la deuda, que es el pago de los intereses, para ponerlo más a largo plazo, para que pueda tener dinero para invertir en la parte social de la República Dominicana. Hay muchos compromisos, hay muchas exigencias. En un país normal hay muchas exigencias que están por encima de cualquier presupuesto. En un país en crisis todavía es mucho peor. Y la crisis que tenemos al lado de los haitianos nos afecta significativamente. Andrés, ¿y cómo entonces nos explicas, porque conoces
el proceder económico del presidente de la República, porque hemos visto que manejas esos movimientos con bastante fluidez. ¿Cómo puede entonces el gobierno, en una situación de crisis como esta, tener tantos proyectos concretos de realización y al mismo tiempo no continuar con un galopante endeudamiento, como tú mencionas? ¿Dónde está la astucia, la magia, la inteligencia de poder combinar en tiempos de crisis? Puedo hacer casi de todo. Es muy cuesta arriba, pero tendrán alternativas. El gobierno debe tener alternativas, buscarla. Para lo que dije, por ejemplo, renegociar deuda. En vez de tú coger más préstamos, dentro de lo posible, renegociar esas deudas a mayor largo plazo. Porque si tú vas a pagar menos por el costo de esa deuda, ese dinero lo puedes utilizar para entonces reinvertir en lo que vas a hacer. O sea, es dinero que está ya dentro del presupuesto destinado a amortización y pago de deuda. Si me lo economizo, lo puedo derivar a obras. Exactamente. Andrés, ¿cuánto tiene el presupuesto para el pago de deuda externa? Bueno, el dato exactamente no lo tengo ahora, pero es un costo bastante elevado. No, discúlpame, no tengo el dato exacto, pero es bastante elevado y se está incrementando sustancialmente, porque ustedes ven que el Congreso constantemente aprueba préstamos nuevos. Evidentemente lo que hay también ahí es que combinar que esos préstamos que son obligatorios tomarlos, tratar de conseguir una tasa lo menor posible, lo menor posible. Y ahí habíamos dicho siempre al principio que los organismos multilaterales tienen que ayudar para facilitar a los países que son pobres o en vía de desarrollo puedan tener mayor libertad para manejar sus recursos que generan por el presupuesto nacional directamente. No es fácil. Y nosotros podemos volver a renegociar, porque hace unos meses se logró una planificación para pagos que nos ahorramos una cantidad interesante en dólares, en millones de dólares. Y podemos volver a repetir eso con éxito. Sí, lo que pasa es que tú tienes muchos préstamos, tú tienes muchas opciones con las cuales puedes intentar renegociar. No quiere decir que lo vaya a lograr, pero intentarlo. Pero lógicamente la motivación de la reactivación económica, que es lo que el gobierno está tratando de hacer, inclusive levantando el toque de queda, aunque para muchos sectores puede ser esto un arma de doble filo, porque esto puede motivar un rebrote que ojalá no suceda, pero es lo que el gobierno tiene que hacer. O sea, el gobierno tiene que reactivar la economía de una forma u otra. Por ejemplo, este tema de Haití, con la frontera, que ayer, gracias a Dios, el presidente autorizó parcialmente la apertura. Eso ayuda de una forma u otra y ayuda en la parte políticamente hablando, y desde el punto de vista humanitario, pero políticamente. Pero la crisis humanitaria de Haití es mucho peor que la crisis política. Ellos están acostumbrados a su crisis política constantemente, pero la crisis humanitaria nos va a traer un problema a nosotros directamente. Una avalancha de gente buscando comida. O sea, esa gente hay que comer. Hay que comer. Y mucho, por ejemplo, no entendí yo que ciertamente se cerró la frontera y dejábamos entrar a los dominicanos que estaban en Haití, pero no dejábamos salir a los haitianos que estaban en República Dominicana, que querían salir. Muchos de ellos que tenían mercancía que habían comprado. No tenía sentido, entendía yo, porque si tú quieres irte a tu país, hay una crisis, bueno, el gobierno quiere protegerle, que no te vaya a hacer nada, pero si ese es tu país y tú te quieres ir, bueno, vamos a abrir una puerta para que te vayas. Y de hecho, para que lleve la mercancía y la venda. Primero, la gente come y aquel que invirtió va a recuperar su dinero. Eso es un problema serio, no sabemos cómo terminará Haití, pero te digo, la crisis política siempre ha existido en Haití por siglos y eso no es un tema que se va a resolver de un día para otro. Andrés, esta disposición del presidente por los fines monetarios, nosotros hemos visto una baja en los precios, una baja sustancial. Hace 6 meses yo estaba comprando plátano en un supermercado a 25 y a 30 pesos. Y ayer y antes de ayer, la semana pasada, los compro a 5 y a 8 pesos y en la calle a 5. Sí. Pero ahora, con esta disposición, ¿podría esto repercutir en un cambio otra vez de los precios? ¿O cómo ve esa decisión?
¿A cuál de las decisiones? ¿A cuál de ellas? La de volver a exportar a Haití. Hacia Haití. No, mira, no. Primero, nosotros tenemos la capacidad para exportar a Haití suficiente mercancía para inclusive vender aquí. Ese es un mercado natural que tenemos y que nos genera muchos recursos y que mucha gente vive de eso. Mucha gente vive de eso. Que no están en la frontera nada más, están en todo el país, porque eso genera muchos recursos. Lo que está haciendo, el impacto que está creando el presidente en disminuir los precios, que es una situación interesante y obligatoria, vamos a decir así, es por los subsidios que el presidente está dando a ciertos sectores directamente. El gobierno está sacrificando, fíjate que es una disyuntiva. Yo digo, mira, baja el costo de la deuda, no tomes mucho prestado, trata de generar más recursos, pero realmente tus precios te están elevando porque es un costo de oferta y demanda. Entonces el gobierno, de los recursos que tiene, que son limitados, está inyectando en sectores, por ejemplo, como el combustible. Que había una contradicción, mucha gente estaba pensando que el presidente había dicho una cosa y habían hecho otra. Por ejemplo, el presidente dijo en su discurso, en el último discurso, que estaba congelando por 30 días el precio de los combustibles regulares y el GLP. Entonces la gente dice, mira, dijo que iba a congelar los combustibles, pero se elevaron a 4 pesos los premium. Los premium no estaban incluidos, porque los regulares y el GLP tienen mayor impacto en la clase baja, o sea, en la media baja y en la clase baja, que son los que tienen menor poder adquisitivo. Y entonces el gobierno dice, bueno, vamos a inyectar aquí, vamos a inyectar acá, y es un sacrificio que está haciendo el Estado, además del gran sacrificio en la parte de salud que está haciendo a través de SENASA, cubriendo muchísimos gastos de salud locales y de los haitianos que tenemos aquí, que no lo reembolsa nadie. Correcto. Andrés, danos un permiso que tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? Vamos de inmediato. Muy bien, continuamos con la visita agradable e interesante de Andrés Terrero a nuestro programa de hoy de Periodismo y Sociedad. Cuando escuchamos que hay tantos países, Andrés, con problemas económicos básicamente incrementados producto de la pandemia del COVID-19, vemos que las perspectivas de nosotros, lo dice el Banco Central, los organismos internacionales, es de crecimiento. Nosotros tenemos previsto un 8, un 7%, el fondo nos da un 7, un 6, el BID también. ¿Cómo es posible que a nosotros sí nos pueda ir relativamente bien y a la mayoría de los otros países no? Mira, no es extraño mirar hacia atrás. En todos los años, la República Dominicana ha estado por encima de todos los países prácticamente latinoamericanos en crecimiento, sostenibilidad y en el control de sus divisas. Nosotros somos un país muy resiliente. Resiliente significa que tú tienes capacidad de reinventarte, de recuperarte, de pararte de cualquier desgracia rápidamente. Porque nosotros tenemos un motor en la economía de dinamismo y el país es agresivo en eso. Pero lógicamente eso tiene que venir con un acompañamiento de autoridades competentes en el tema de manejo de la economía. Y no podemos pensar que no fue así en los últimos años, en la parte económica. No necesariamente en el crecimiento hacia todo el mundo, sino que siempre se ha criticado que el crecimiento se va hacia un solo lado. No hay una distribución de la riqueza adecuada. Somos un país que generamos mucha riqueza, pero la distribución es un tema muy subjetivo que todavía es motivo de mucha preocupación. Sin embargo, la República Dominicana tiene capacidades de sus industrias, sus servicios, que son turismo, entre otros, la zona franca. Tenemos la construcción, que es dinámica, y no se ha parado en ningún momento. Inclusive en el año que tuvimos con la pandemia, lo que estaba la gente era esperando que dieran un break. Y fíjate que fue de los sectores que primero se abrió parcialmente para que esos empleados, que trabajan muchos de ellos extranjeros, vamos a decir haitianos, pudieran trabajar en esa área, cuidando los riesgos, pero habría que hacerlo. Si nosotros tenemos más capacidad de reinventarnos,
sí, como dice la palabra, es resiliente frente a otros países latinoamericanos. Y tenemos de todo, es verdad, tenemos de todo. El eslogan de que la República Dominicana lo tiene todo, es verdad. Y tiene algo más, tiene la gente. Porque la gente, el dominicano, es una persona que está siempre dispuesto para dar, inclusive para dar la milla extra, como todo el mundo quiere y exige. Frente a otros países, nosotros que conocemos todos estos países, los del Caribe, que nosotros estamos muy por encima. Inclusive Panamá, que está, bueno, no es Caribe, pero Panamá, que tiene bastante capacidad de producción por el tema del canal y muchas otras cosas más. Nosotros estamos ahí, punteros con ellos. Entonces nosotros tenemos una capacidad importante. El dejar al Banco Central, a Héctor Valdés Aviso, el presidente Abinader tomó una gran decisión. Ese equipo es fundamental. No es magia, porque la gente que habla de maquillaje, antes el maquillaje se hablaba nada más de la economía, ahora ya se habló de maquillaje en la Cámara de Cuentas, otra cosa, pero mucho de eso es, la gente se hace idea de cosas. Las cifras económicas no pueden ser por magia. La magia es una cosa que se inventa, la otro no. Otro es capacidad y calidad. Y yo pienso que el presidente lo hizo bien y muchos de sus funcionarios que están trabajando en dependencias, como por ejemplo en la obra pública, que están constantemente haciendo y rehaciendo cosas, buscando dinero de donde quizá no hay para corregir cosas que van en bien de la población. Andrés, esa es la diferencia. Esta política de la alianza público-privada, con que el gobierno cifra una parte fundamental de su desarrollo, área fundamental de su desarrollo, sobre todo en la parte turística. Excelente. Y no nada más en la parte turística, no, en todos los sentidos. Alianza pública-privada es un elemento bastante integrador, donde tú tienes una capacidad de que viene el inventor, o sea, el inversor extranjero o local, porque también puede ser con empresas locales, se une al gobierno y hacen esa alianza para hacer cosas. Muchas veces eso se criticaba sin que se llamara así. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos, valga la redundancia, que más recordamos es la carretera de Santo Domingo a Samaná. Eso fue una alianza pública-privada, pero diríamos que... Perdón, Andrés, sí. A mi modo de ver, me puedes corregir porque eres el gurú en este momento en estos temas, pero yo, a mi modo de ver, lo veo más como una concesión, no como una alianza público-privada. Sí, fue una concesión, pero al final se traduce en lo mismo. Y te voy a decir por qué. ¿Qué pusieron los inversionistas? ¿Cuánto dinero? Dinero. ¿Y qué puso el Estado Dominicano? La tierra. La tierra. La tierra y la concesión. Y aprobaron eso en el Congreso. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se hizo esa obra? Esa obra era importante. Lo que hay, por ejemplo, yo ahí me pongo como auditor. ¿Hasta qué punto esa obra tenía importancia relativa para hacerse? Eso es el primero que hay que hacer. Segundo, ¿cómo se hizo? Bueno, el gobierno no tenía capacidad de recursos financieros para hacerla. No la tengo y considero que es importante. Me busco a alguien que quiera hacerla. Ese alguien busca financiamiento internacional y hace la obra. Y rompe la montaña y hace todo eso y esa es la obra. Y todos la celebramos. El gobierno dominicano pone unos peajes y dice, mira, aquí hay unos peajes con los cuales tú vas a ir cobrando tu inversión para recuperarla a largo plazo. Ese plazo fue estimado en 30 años, por ejemplo. Entonces, ese peaje, yo tengo unos flujos de capitales que he hecho como inversionista, donde diga, yo tomé prestado tanto, invertí tanto, y para recuperar eso me tiene que tomar tanto tiempo. Si yo no logro conseguir esos recursos, oye bien, no logro conseguir esos recursos a través del peaje, alguien me tendrá que pagar. Y ese alguien se llama el Estado Dominicano. El Estado Dominicano hizo ese acuerdo. Y entonces tú tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo están diciendo que eso hay que eliminarlo? Que eso hay que cancelar ese contrato. Muchísimo tiempo. Ese contrato se hizo con Hipólito Mejía. Y yo creo que estuvo bien, ¿eh? Ahora, lo que quizás no estuvo bien, quizás es la forma en cómo se iba a repagar. Quizás. Pero también los intereses también estaban altos. Pero yo te diría, los parámetros utilizados
para calcular el flujo de vehículos, que evidentemente fue atroz ese cálculo. Fue mal. Nunca en la vida iba a ser así, quizás ni en 30 o 40 años. No, lo que pasa es que el estudio no incluyó quizás, eso es muy, no puedo decir que quizás, porque algún error hubo, pero no se calculó de que sí mucha gente quisiera usar la carretera, pero sí mucha gente no está dispuesta a pagar lo que están cobrando por el peaje. Aunque la gente no lo cree, si tú te vas por la carretera tradicional, va a gastar más, aunque pague menos peaje. Va a gastar en tiempo y va a gastar en combustible. Claro. Pero si nosotros entramos en una disputa en cuestionar ese contrato, que fíjate que todo el mundo lo habla, pero no lo actúan, no actúan, le puede decir que el arbitraje internacional le conviene a la compañía que invirtió ahí, porque va a cobrar su dinero antes del tiempo que se estipulaba en el contrato, porque de verdad que le va a ganar al Estado Dominicano. Además, nos meten en una lucha que es a largo plazo y gastamos... Y los costos, claro, eso nos cuesta muchísimo en abogados internacionales y vamos a perder. Porque ellos no fueron, o sea, un inversionista extranjero, señores, no puede garantizar que se va a hacer ese contrato. Eso nada más lo garantiza el Estado, el Congreso dominicano. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? El Estado dominicano. Lo que sí yo veo con satisfacción, es la alianza pública-privada que se ha efectuado para realizar la carretera del Ámbar, con los estándares que verdaderamente amerita una asociación estrictamente pública-privada. Sí. No, que tiene... Bien. Muy bien, adelante, Gregory. Que en esta parte interviene el Estado, el inversionista, que es el agente privado, el agente público es el Estado, por supuesto, y el representante responsable del Estado, el Ministerio de Obras Públicas. Claro, porque en la modalidad nueva, la alianza pública-privada, hay inversiones de ambos lados, pero además se hace con una figura nueva no, por lo menos no tan vieja, que es el fideicomiso. Y a través de un fideicomiso público, pues eso garantiza inclusive los recursos y el repago de la inversión. Hay garantía para todo el mundo, inclusive los inversionistas extranjeros ven más seguridad jurídica en un elemento como un fideicomiso, que a través de la fiduciaria del Banco de Reservas se han hecho muchos, interesantísimos. Por ejemplo, acaban de aprobar uno que va a ser un fideicomiso para becas internacionales y nacionales. O sea, fíjate bien, las becas de los jóvenes dominicanos que estudian en universidades del exterior y aquí, tú sabes todos los traumas que ha tenido eso, que si el presupuesto, que si a veces la persona está estudiando en Londres y los cuartos no llegan a la universidad y el estudiante tiene que salir y que no le dan las notas. Todavía hay gente inclusive que se ha graduado y no tiene su nota de calificación porque algún pago faltó, por algún problema o lo que fuere. Pero ahora van a hacer un fideicomiso entre el Ministerio de Educación Superior y la fiduciaria Más Reservas para un aporte inicial, creo que de 500 millones de pesos que va a hacer el gobierno dominicano, garantizar que ese proceso va a ser más diáfano y además garantizado a las universidades internacionales y las nacionales. Todos esos procesos de fideicomiso son interesantísimos y van a dar muy buenos resultados. Y la idea del presidente en ese sentido es excelente. Bueno, en todos. Hay que invitar otra vez a Andrés. Sí, el tiempo se va. Cuando tú vienes al programa, no rinde el tiempo. Yo no entiendo qué es lo que pasa. Pero verdaderamente ese aspecto de las alianzas públicas privadas va a ser un bastón suficientemente sólido para el gobierno y ojalá que se establezca de manera, cumpliendo los requisitos que esos procesos ameritan, porque verdaderamente, aunque toman tiempo su elaboración, son proyectos que sí funcionan aplicados correctamente. Pero está garantizado de que funcionen porque hay involucrado muchas instituciones. Claro, está involucrada la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores, los mismos entidades financieras bancarias, y hay clasificaciones de riesgo que también van a estar mediante revisiones analíticas o sustantivas, revisando constantemente esto. Y que apruebe eso, porque hay un consejo de la fiduciaria, que son los que van a aprobar. No necesariamente la fiduciaria del Estado, que la de Reserva, hay otras instituciones también privadas, de fideicomiso, que también estarán trabajando con instituciones públicas, privadas e
internacionales para eso. Es una oportunidad, muchas oportunidades. Andrés, gracias por estas orientaciones, esta disertación sobre temas importantes que la gente debe conocer. Y prepárate un programa para que eduquemos a la gente sobre la creación de empleo, diversidad, las diversas formas que el Estado tiene de estimular la creación de empleo. Nos vemos en esa ocasión. Gracias.